A lo largo ya de estos 2 meses hemos estado estudiando lo que es la guerra espiritual. Hoy vamos a continuar y vamos a finalizar este estudio titulado La armadura de Dios para el creyente. Si bien es cierto que hemos podido, digamos que, dar unas pinceladas de todos los enemigos que tienen los creyentes y no creyentes, hablamos de Satanás, de todo ese movimiento y todas esas entidades espirituales que tiene organizadas en nuestra contra. Hablamos del mundo, de ese sistema que instauró, donde está rodeado de tinieblas y busca de promover todo lo opuesto a los principios bíblicos. Pero la semana pasada hablamos del enemigo más poderoso de cualquier ser humano, que significa, o se le conoce más bien en la escritura como la carne, esa fuerza instintiva que está adentro de cada ser humano, esa naturaleza caída que lo impulsa a hacer todo lo opuesto a la escritura. Hemos tenido un tiempo hermoso donde hemos aprendido el concepto, el origen de esta guerra, y finalmente vamos a estudiar esta armadura de Dios. Y es importante porque la palabra de Dios es clara, que muchas veces decimos es la armadura del creyente. Yo también he cometido ese error de no estar consciente de lo que decimos y empezamos a decir cosas y no nos detenemos a encontrar esas fallas. Lo primero, o a manera de introducción, es la armadura es de Dios. Y no quiere decir que Dios tiene una armadura, sino que es Dios quien diseñó y creó una armadura para el creyente. Con esta aclaratoria vamos a estudiar Efesios 6. Quiero animarte a que tengas tu Biblia abierta en Efesios 6, porque ese va a ser nuestro versículo o nuestra porción inicial. Y comenzamos con el versículo 10. Aquí encontramos un título que dice la armadura de Dios. Y versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como vamos a estar estudiando bien despacio, vamos a detenernos con estos dos versículos, y lo primero que encontramos en el versículo 10 es que la fortaleza de cualquier individuo no es inherente de él mismo. No es que si tú te centras y acudes a la antropología o a la teología o a cualquier método o a la ciencia o al coaching o a la psicología, no es que si tú te miras al espejo y tú te animas. La fortaleza es del Señor. Por eso es que aquí comienza Pablo diciéndonos que nosotros debemos de fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Cristo dijo que separados de Él nada podemos hacer. Es su fuerza y es a través de esa comunión con Él que nosotros podemos ser fortalecidos. Por ejemplo, en Isaías 40, versículo 29 dice: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Salmo 18, versículo 1: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es Dios, es el Señor nuestra fortaleza. ¿Por qué entonces tomamos decisiones sin involucrarle? Empezamos a transitar nuevos proyectos sin mencionarle. Empezamos a enfrentar retos sin tomarle en cuenta.
cuando no es a través de nuestra propia fuerza, no es a través de nuestra fortaleza. Ahora el versículo 11 dice, de toda la armadura de Dios. Fíjate que aquí tenemos un eslabón que une una parte con otra parte. Vestidos de toda la armadura de Dios, el para qué es ese eslabón. Si yo me visto con la armadura de Dios, yo voy a poder estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y aquí esa palabra en el griego, firme, es metodeia. De ahí viene la palabra método o metodología. Quiere decir que el Satanás, el adversario, emplea métodos estratégicos, refinados, para atacarnos a nosotros. Y si yo no tengo ese eslabón, yo no puedo estar firme contra las asechanzas del diablo si yo no tengo la armadura de Dios. Yo no puedo enfrentarme a todos los retos que todos los días tenemos que tomar decisiones contra la carne, contra el mundo, contra Satanás, si yo no tengo la armadura de Dios. Es con la armadura que yo debo y puedo estar firme. Estar firmes. Fíjate cómo dice estar firmes, y hay que detenernos aquí, porque en Mateo 7:24 Cristo pone un ejemplo de los dos cimientos y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo tengo que tener el cimiento que es Cristo. Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, Él es mi castillo, Él es mi roca. Y en función de esa decisión, de esa convicción, yo me mantengo firme. Vamos a leer 1 Corintios 15, versículo 58. Y encontramos aquí algo precioso. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tú te fijas, cuando tú estás firmes en la roca, inconmovible, ahí estás tú siempre con el Señor. ¿Y cómo vemos eso? Porque dice constante. Yo tengo que estar firme para ser constante, y cuando yo estoy firme y soy constante, yo puedo crecer en la obra del Señor. Pero vemos hermanos, vemos iglesias que no crecen, que siempre están tomando leche espiritual, que el mundo está con movimientos, con nuevas organizaciones, y pretenden seguir insistiendo con formas y métodos de enseñanza famélicos, desorientados, con predicaciones pobres, y la mies es mucha. Y no hay un crecimiento porque no hay constancia. Y no hay constancia porque no están firmes. Aquí vemos a la inversa esta escalera. Y lo mismo sucede quizás contigo o con alguno que conoces, que no crecen en la obra del Señor porque no están dispuestos a la condición. Quieren bendición sin ninguna condición. Yo quiero crecer, yo quiero aprender, yo quiero profetizar, yo quiero hablar de la palabra, pero no soy constante y no permanezco firme en el Señor. Vamos a continuar con Efesios 6. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hablamos en estudios pasados que Satanás tiene un sistema organizado. Cuando tocamos y abordamos el tema de esa guerra que se describe en Daniel, una guerra cósmica donde no permitían que entrara un mensajero porque se atravesó un principado y luego llegó otro principado. Vimos que hay un sistema organizado y con facilidad cuando tú viajas de un país a otro lo puedes discernir.
El hombre espiritual todas las cosas discierne. Aquí en Venezuela hay un principado que genera un mal común, pero si yo me voy a Estados Unidos, hay otro principado con otra inclinación, quizás una relajación sexual, inmoral, etc. Hay abundancia y excesivo consumismo. Atacan por otro lado. Y asimismo en Israel, y asimismo en Irán, hay principados organizados donde promueven y ofrecen propuestas al mundo de diferentes métodos con el mismo fin: apartar a la persona del Señor y del Evangelio para que no le resplandezca la luz y cegar su entendimiento. El versículo 13 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Nuevamente, estar firmes. Si te fijas, ya van 2 versículos que nos dicen la armadura de Dios, y en los 2 tenemos el mismo eslabón. ¿Para qué yo necesito la armadura de Dios? Para que podáis resistir el día malo. Primero dice, para que podáis estar firmes, y luego dice, para que podáis resistir en el día malo. Ya vemos que estar firmes cuando está Satanás acechando, empleando métodos en nuestra contra, pero aquí dice, para que podáis resistir el día malo. ¿El día malo? ¿A qué se refiere? Ese es el día de las duras pruebas. Los momentos críticos de nuestra vida, cuando nuestros enemigos buscarán atacarnos con gran intensidad. Y esto le sucede a todos los creyentes. El Señor nos advierte en su palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiemos que Él venció el mundo. El Satanás está merodeando y con su sistema del mundo está atacándonos, y nuestra carne nos está atacando. Hay acechanzas, eso es una forma, pero hay otra forma también, que es que en algún momento Dios en su soberanía va a permitir ese día malo para todo creyente, y en ese día malo yo también debo permanecer firme. Porque esta es la parte intimidante de la prueba. Nadie quiere atravesar por ese momento de aflicción. Nadie quiere caer en ese pozo de desesperación. Nadie quiere sentir que se está hundiendo, pero Dios lo permite. Y en otra parte de la Biblia dice pues que tenemos que tomar con sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Dios permite esto en su soberanía, porque a través incluso de este día malo vamos a ser fortalecidos. Vamos a ser más dependientes del Señor. Vamos a crecer en ese carácter de Cristo. Ahora bien, nosotros continuamos en nuestra porción para ahora hablar de la armadura de Dios. Da una introducción que la armadura es de Dios para el creyente y nos repite insistentemente que debemos estar firmes. Ahora nos va a decir cuál es esta armadura. Efesios 6:14 dice nuevamente: estad pues firmes. Cuando el Espíritu Santo repite una frase y repite, es para que el creyente ponga su atención en esa repetición. Firmes. Van a venir tormentas, vientos, van a venir situaciones donde quieren derribarte. Recuerda, en ese momento yo no tengo que buscar de avanzar, yo no tengo que buscar de retroceder, yo debo de estar firme en la roca. Esto quiere decir apegado al Señor. Como comenzó esta porción, Él es mi fortaleza. Yo quiero fortalecerme en tu poder, Señor. Hay presión, hay situaciones difíciles, se me está haciendo cuesta arriba,
poder influenciar sabiamente a los míos, a mis hijos, sujetar mi carne, presión en el mundo, mis ojos están contaminados o intentan contaminarlos. Yo necesito estar firme. Leamos la armadura del creyente. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este es el cinturón. El cinturón romano cumplía la función de mantener unidas todas las partes de la armadura. Esta metáfora que emplea Pablo, posiblemente porque está observando a un soldado romano y está uniendo algunos versículos de Isaías para emplear una analogía que es de bendición hacia nosotros, encierra una verdad. Y es que la verdad bíblica, valga la redundancia, mantiene todas las áreas del creyente unidas. Cristo busca intimidad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Entonces, este cinturón que va a unir todas las piezas de nuestra armadura es que la verdad no es negociable. Jesucristo es la verdad y los soldados de su ejército son leales a ese ideal. Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esa es la verdad bíblica. Yo encuentro en este libro que este libro es inmutable. Quiere decir, este libro no cambia. El mundo cambia, pero este libro no. Las modas, las culturas cambian, pero este libro no cambia. Quiere decir que si este libro me dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y ellos forman una familia porque viene de la matriz, matrimonio viene de la matriz porque viene un nuevo ser, esa es mi definición de familia. A mí puede venir el mundo, las ideologías, las nuevas organizaciones a intentar decirme que eso no es verdad. Pero la verdad no se negocia, porque es la verdad bíblica la que mantiene unido todas las demás áreas de la armadura de Dios para el creyente. Si yo negocio la verdad o no conozco la verdad, es muy difícil que yo pueda utilizar correctamente las otras partes de la armadura de Dios para el creyente. Después dice la coraza de la justicia. Esta coraza servía para proteger los órganos vitales como el corazón y los pulmones. Tenía una parte en la parte del frente y en la parte de atrás. En el caso del cristiano y su lucha contra las fuerzas enemigas, esta coraza representa la justicia o la integridad, o las dos. Proverbios 28:6 dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Proverbios 28:18. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Nosotros, si somos creyentes, debemos de ser íntegros. Es que yo quiero predicar en mi casa, es que yo quiero predicar en mi trabajo, pero es que yo no sé, pero yo quisiera predicar y tengo un llamado para predicar a mi vecino. Si tú no caminas en integridad, que es
una sola pieza lo que dice, lo que haces, lo que eres. No es que dices una cosa, luego eres otra cosa y luego haces algo distinto. Si tú tienes una incongruencia perenne, ni porque hagas el mejor discurso, ni porque te vendas como te vendas, no hay justicia en ti. A veces queremos con facilidad hablar a otros, pero somos totalmente incongruentes. Entonces encontramos que esa coraza que protege nuestros órganos es la integridad, la justicia, la honestidad. Luego dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio es el sustento sobre el cual el cristiano puede estar en pie y evitar que se resbale en la batalla. Yo camino en el mundo, pero con el calzado del Evangelio. Cuando tú empiezas a ver todas las piezas de esta armadura, con todas ellas podemos mantenernos firmes cuando quiera atacar el mundo, cuando quiera atacar Satanás, cuando quiera atacar un demonio, cuando quiera atacar la carne. Yo voy a caminar en el mundo. No soy del mundo, pero vivo en el mundo. Tengo que interactuar con personas incrédulas, con otras creencias, y yo tengo que calzar siempre el Evangelio de la paz, las buenas noticias. Quizás esa persona incrédula no necesita que tú le golpees con la Biblia o que abras la Biblia. Tú debes ser una carta abierta a esa persona incrédula. Tú debes modelar el Evangelio con tus acciones. Tú debes caminar el Evangelio. Porque cuando tú lo camines, cuando tú empieces a vivir lo que lees, lo que Dios demanda, puedes impactar a otros. Aquí también dice que debemos de tener el escudo de la fe. Este escudo, por ejemplo en los tiempos de los romanos, estaba hecho de madera y forrado con piel, para que cuando tú te protegieras, esa piel pudiese absorber las flechas encendidas. De esa manera también protegía otras piezas de la armadura. Pero además es sumamente interesante que estos escudos tenían enganches para unirse al escudo del compañero y de esta forma poder crear un frente común en el avance hacia el objetivo. Qué impresionante es esto. Nuestra fe se fortalece cuando habitamos en coinonía, en comunión con nuestros hermanos. Cuando nos unimos, cuando sabemos que nosotros tenemos el hermano no para envidiarle, no para atacarle, no para menospreciarle ni para juzgarle, sino que es mi aliado porque Cristo también murió por él y murió por mí, y que podemos unirnos para poder alcanzar nuestro objetivo. Lee conmigo Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiéndose en un mismo espíritu. Qué triste cuando yo veo, sobre todo en las redes sociales, hombres y mujeres que abiertamente dicen que son cristianos, pero no predican, no hablan, sino más bien critican, cuestionan, imponen, señalan, envidian, maldicen, se burlan y dicen que son cristianos, pero no promueven la unidad en el espíritu. Están ellos haciendo más daño al cuerpo
que beneficio el cuerpo. Y aquí vemos que nuestro escudo tiene enganches, hay una representación, hay una analogía para que nosotros comprendamos que tenemos una sola cabeza, Jesucristo, pero que todos nosotros nos necesitamos y que juntos podemos crecer en la fe. Una cosa es lo que yo estudio íntimamente y otra cosa es lo que comparto contigo, para que quizás tú que estás en otro continente, otro estado, otra ciudad, otro país, puedas ser edificado conmigo. Y así como lo hacemos de manera digital, lo hemos compartido, visitamos iglesias, conversamos con hermanos, nos colocamos a disposición porque somos un cuerpo. Y luego habla del yelmo de la salvación. Esta es una figura de protección contra los malos pensamientos y las intenciones de la carne y todas las maquinaciones venenosas que parten y que vienen de ese ser interior. Hablamos de que este es tu peor enemigo, la carne. Y aquí hay que tener una distinción sumamente clara, que es, una cosa es la seguridad y otra cosa es la fe. Mi seguridad, nuestra seguridad descansa en la fidelidad de Cristo. Él me salvó por gracia. Él me justificó. Él pagó mi precio. Esto es una verdad bíblica, es una doctrina esencial. Yo tengo seguridad de mi salvación, no por mis medios, no por mis obras, sino porque Él lo hizo. Cristo es fiel. Pero otra cosa es la fe. Y la fe, así como crece, muchas veces se cae y muchas veces tiene altibajos. ¿Y por qué yo estoy diciendo todo esto? Porque en el yelmo de la salvación, cuando muchas veces ese escudo de la fe se cayó, ese escudo de la fe no estuvo bien puesto y entró un dardo de Satanás y se combinó con la carne y empiezan esos pensamientos a atormentarme y caigo en ese pozo, en esa debilidad, que no se disipan esas tinieblas. Debo recordar, mi seguridad está en la fidelidad de Cristo. Estoy transitando un proceso de angustia, pero Señor, no me desampares. Tú estás conmigo aquí en este horno de fuego. Apóyame, Señor, líbrame, permíteme aprender de este proceso. Y cuando pueda aprender y cuando esté el aprendizaje, que pueda crecer. Y si es tu voluntad, sácame, Dios. Sácame de este proceso. Ahí está mi seguridad, que es mi salvación. Y esta seguridad siempre la tengo, pero mi fe puede tener altibajos. Hay un libro que estoy leyendo ahorita, se titula Cuando no se disipan las tinieblas, del pastor John Piper. En el capítulo 2 habla con mucho detalle de la distinción entre seguridad y fe y cómo un cristiano tiene que comprender que muchas veces su fe puede tener estos momentos de debilidad, de altibajos, pero en esas situaciones, en esas condiciones difíciles que él lo expresa de esa forma, es como que no se disipan las tinieblas. Recuerda, tu seguridad está en la fidelidad de Cristo. No depende de ti. Y qué bendición que sea así. Finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, cuanto más atesoremos su palabra en nuestros corazones, cuanto más la memoricemos,
más podremos utilizarla en momentos oportunos, como lo hizo Cristo en su tentación en Mateo 4. Estaba lleno de la palabra, y cuando Satanás intentó tergiversar la palabra, Cristo respondió con la palabra. Cuanto más preparados estemos, más podrá usarnos Dios en la lucha que sostenemos. Y esto, entiende, no es un conocimiento que se pueda transferir como un pendrive que sale de un equipo y entra a otro equipo. Tú necesitas tomar en serio a Dios, y de día y de noche meditar en su palabra, leer la palabra en voz alta a tus hijos, en el carro, en el baño, cuando te acuestas, cuando te levantas, de día y de noche. Saca cuentas cuántas veces estás en el celular perdiendo tiempo, quemando minutos. Pero nosotros tenemos un arma, y es la palabra de Dios, para que cuando lleguen esos pensamientos que buscan de generar una presión, la palabra de Dios. Cuando el mundo quiera encerrarnos y llevarnos a torcer nuestras convicciones, la palabra de Dios. Cuando Satanás esté acechándonos y busque intimidarnos, la palabra de Dios. Esta es la armadura que Dios pone a disposición del creyente. Con ella podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo, firmes contra el mundo, firmes contra la carne, que cuando la carne nos quiere detener, la palabra y esta armadura nos anima a seguir en ese camino del justo que va en aumento y la aurora en aumento. Solo con la armadura de Dios podremos resistir el día malo, el día de la prueba. Hermano, yo te animo a que vuelvas a tu primer amor. Yo te animo a que tomes en serio a ese Dios todopoderoso que hasta diseñó una armadura y te la colocó a tu disposición, pero tú debes tomar la decisión. Tú decides si tomas en serio a Dios o tan sencillo que es una distracción más. Tú decides si tú crees en este mensaje de Cristo, donde no hay medias tintas, donde Él dijo que Él es la verdad, Él es el camino, Él nos dijo que es la puerta, Él es la luz. Vivimos tiempos fascinantes, y fascinantes cuando comprendemos la Escritura, porque vemos todo delante de nuestros ojos como un Dios santo, un Dios que tiene control del tiempo, organiza con precisión eventos futuros. Nos dejó profecías y nos dejó un camino, un solo mediador, Jesucristo, para que a través de esa comunión podamos tener una guerra espiritual efectiva, donde en vez de estar centrados en pelear de una forma ineficaz, seamos eficaces. Y eficaces como Dios dijo que debemos hacerlo. Que la gracia y que la paz de Dios esté contigo, y que este mensaje sirva para tu propia edificación. Y en el caso de que haya sido así, te animo a que puedas compartirlo con los tuyos. Que Dios te bendiga.